Y darles la bienvenida a este evento. Desde CIPEC, como muchos y muchas de ustedes saben, trabajamos para alcanzar mayores niveles de desarrollo, de equidad, de igualdad de oportunidades, mientras que también trabajamos para que podamos contar con instituciones políticas que sean sólidas y eficaces. Y para eso proponemos políticas que anticipen los dilemas del futuro mediante la investigación aplicada, los diálogos plurales y el acompañamiento a la gestión pública. Siempre hacemos esto de manera independiente y apartidaria, y tenemos mecanismos que nos sirven para asegurar eso. Y gran parte de nuestro rol es plantear constantemente discusiones que tengan el potencial de contribuir al desarrollo de largo plazo, que en contextos como el actual puede ser una tarea complicada. El tema este que nos reúne hoy es uno de los que puede contribuir a esta mirada que trasciendan nuestras coyunturas en el presente y nos permitan alcanzar estos mayores niveles de equidad y crecimiento. Para impulsar el desarrollo inclusivo y para no dejar a nadie atrás, es necesario abordar la igualdad de género y especialmente fortalecer la autonomía económica de las mujeres. Y esto podemos hacerlo derribando las paredes y los techos de cristal, la segregación horizontal y la segregación vertical en el mercado de trabajo. Y por eso desde CIPEC venimos trabajando en generar evidencia para entender mejor cómo podemos hacer esto. Empezamos a trabajar hace ya un par de años en Argentina, México y Brasil junto a Salesforce, y ahora pudimos extender este trabajo a Chile y Colombia gracias a Accenture. Porque creemos que estos desafíos son comunes, son transversales a casi todos los países, y en particular en América Latina los enfrentamos de una manera muy similar y podemos aprenderlo y generar también soluciones que sean regionales. Y son importantes estas soluciones, porque sabemos que una mayor participación de las mujeres en ciencia y tecnología puede contribuir tanto a la equidad como al crecimiento. La equidad en la reducción de las brechas de género en el mercado de trabajo, también en la contribución a mejorar las condiciones de vida concretas de las mujeres, accediendo a trabajos mejor remunerados y a mejores condiciones laborales, y también es una herramienta concreta para mitigar la reproducción intergeneracional de la pobreza. Pero también puede contribuir al crecimiento. Sabemos que estas políticas pueden impulsar un crecimiento económico que sea inclusivo, porque estamos hablando de sectores que son cruciales para el desarrollo productivo de nuestros países. Además, sabemos, y esto ya está verificado en un montón de latitudes, que contar con una mayor diversidad en nuestra fuerza laboral tiene impactos directos en el crecimiento y tiene retornos muy positivos a nivel micro, a nivel meso y a nivel macro en nuestros países. Queremos que este seminario sea un espacio de generación de sinergias, para fortalecer justamente la participación laboral, las trayectorias y el acceso a puestos de decisión de las mujeres en estos sectores, en ciencia y en tecnología. Quiero agradecer especialmente a Accenture, a los equipos de CIPEC y de Accenture también que están detrás de la organización de este evento, y a cada una y a cada uno de quienes están sumando hoy. Y antes de despedirme, quiero invitarlas a presentarse en el chat. Muchísimas gracias. Bueno, Gala, muchas gracias. Un gusto estar con todos ustedes en Argentina, Chile, Colombia. Así que, pues, un gusto. Yo soy María Fernanda Suárez, soy actualmente la Country Manager de Accenture en Colombia. Quiero primero felicitar a todo el equipo de CIPEC por este excelente trabajo. La verdad que es un estudio que es muy importante para el reto que tenemos. Yo creo que una de las cosas más complicadas que tenemos en el mundo es que cuando uno ve las cifras de equidad de género, pues según el Foro Económico Mundial, nos va a tomar 237 años alcanzar la paridad de género al ritmo que venimos avanzando. Y para países como Colombia, cerca de 150 años. Entonces, si no ponemos sobre la mesa este tipo de herramientas, de estudios que nos permiten encontrar de una manera más clara cuáles son todas esas barreras que tenemos que romper, pues va a ser difícil acelerar ese camino. Como saben, acá hay, pero solamente para acordarnos, digamos, para Accenture, el tema de equidad de género
es algo que es fundamental, que está en nuestro ADN, que tenemos una meta, que es una meta ambiciosa, pero que creemos que es lograble y que trabajamos todo el día para alcanzarlo, y es que en el 2025, esto es a la vuelta de la esquina, esto es ya, queremos ser una compañía en donde tengamos equidad de género. Equidad en la cantidad de personas que trabajan dentro de Accenture, que hoy es una compañía de más de 700,000 empleados en el mundo, y en donde la región en la que estamos hablando ahorita, de Argentina, Chile y Colombia, pues somos más de 20,000 empleados ya. Entonces, realmente el impacto que buscamos tener es un impacto muy significativo. Cuando vemos los temas, y aquí pues voy a dejar a Paula ya para que nos presente todos los temas, tal vez la invitación sería a escuchar con mucha atención y lo más importante es que este es un tema de hombres y mujeres y es un tema que tiene dimensiones no solamente en lo laboral, sino también en todos los temas de cuidado. Tenemos que avanzar mucho en el campo laboral, pero necesitamos avanzar mucho también en el campo de cómo tener equidad en los temas de cuidado. Entonces, con eso, pues le agradezco al equipo de CIPEC, muy contentos en Accenture con este estudio que esperamos que sea beneficioso para toda la sociedad. Tal vez solamente resaltaría una cosa antes de terminar que dijo Gala que me parece muy importante, y es que uno de los temas más importantes es que los trabajos mejor remunerados y que tienen más oportunidades de crecimiento en las habilidades del futuro y en la cuarta revolución industrial son los trabajos relacionados a todo lo que tiene que ver con ciencia y tecnología. Entonces, si no nos aseguramos que cerramos la brecha a mayor velocidad, lo que estamos es asegurando que la brecha se perpetúe y que la inequidad sea más complicada. Y con eso le doy el paso a Paula para este muy interesante estudio. Bueno, muchísimas gracias, Fernanda, muchísimas gracias, Gala, y bienvenidos a todos y todas. Muchas gracias por sumarse esta mañana. Voy a pasar, bueno, primero me presento, yo soy Paula Segman, soy directora del programa de Desarrollo Económico de CIPEC, y voy a pasar dos mensajes para la audiencia. Muchos están teniendo problemas para poner su nombre correcto. Si ven los comentarios que el equipo está haciendo en el chat, ahí tienen instrucciones para poder modificarlo. Luego, invitados todos, como dijo Gala, a presentarse también en el chat. Les cuento un poco, siguiendo lo que mencionaban Gala y Fernanda, en CIPEC estamos convencidos que, justamente siendo América Latina la región más desigual del planeta, son los sectores STEM, la ciencia, tecnología, las ingenierías y la matemática, el cambio tecnológico y la economía del conocimiento pueden tener un rol importante y ser una puerta para el desarrollo. Pero eso solo, como decía Fernanda, puede tener esa característica si logra hacerlo de una manera inclusiva. Por eso venimos realizando una serie de estudios que buscan visibilizar las brechas de género y los obstáculos que enfrentan las mujeres en sus trayectorias laborales en los sectores de ciencia y tecnología en los países de América Latina, con el fin justamente de poder generar recomendaciones basadas en evidencia que contribuyan a derribar estas barreras y contribuir a la construcción de consensos multisectoriales. En esta ocasión vamos a estar compartiendo con ustedes los resultados a grandes rasgos para Chile y para Colombia, de alguna manera para disparar la conversación que luego vamos a tener con dos invitadas muy especiales, y luego nos gustaría invitar al resto de la audiencia a poder participar con comentarios, con preguntas y sumarse a esta conversación. Bueno, primero, para comentarles lo que fuimos trabajando en Chile y en Colombia, para poner un poco de marco a esta conversación, estamos hablando de que las actividades vinculadas con la ciencia y la tecnología en Chile y Colombia tienen un importante potencial, representan 1 de cada 20 dólares producidos en sus economías, representan casi un 10% de las exportaciones, pero por sobre todo ofrecen empleos de mejor calidad que el conjunto, que el promedio del resto de los sectores económicos. Hablamos de sectores que tienen informalidad, que son la tercera o la quinta parte en comparación con el promedio de la economía, en contextos de países y una región que suelen tener altos niveles de informalidad.
También hablamos de sectores que tienen una brecha salarial de género que es al menos 10 puntos porcentuales por debajo del promedio de los otros sectores económicos. Incluso en el caso de Colombia esto se ve de una manera inversa, pero por algunas particularidades que tiene que ver con en qué puestos o roles específicos se insertan las mujeres en estos sectores. A su vez hablamos de sectores que son transversales a toda la economía. Vamos a encontrar actividades vinculadas con la ciencia y la tecnología, no solamente en los sectores del software o de las telecomunicaciones, sino que son actividades que están incorporadas en todos los sectores económicos y de una manera creciente, modificando los procesos de producción, volviendo las empresas y a los sectores más productivos y aportando innovación. Entonces, esta capacidad de impactar de manera transversal habla de un potencial de impacto en un conjunto de la economía. Sin embargo, cuando vemos cómo es el patrón de participación de las mujeres en estos sectores, están subrepresentadas. A pesar de la relevancia de estas actividades STEM en el desarrollo económico, son los sectores que tienen menor participación de mujeres. Del total de trabajadores ocupados en relación a la ciencia, las ingenierías y las TICs aún son todavía menos de un cuarto son mujeres. Cuando vemos vamos un paso atrás, vemos que las mujeres, si bien son la mayoría de graduados en la educación superior, no llegan a ser el 20% en Chile y menos de un tercio en el caso de Colombia en ciencia y tecnología. De manera que aquí es donde hay una de las trabas que tiene que ver justamente con promover que más mujeres se inserten y se formen en estas disciplinas. Es el campo de estudios con menor participación de mujeres. Como decía, las mujeres son la mayoría de graduados, más de la mitad son mujeres en ambos países, en Chile y en Colombia, y esto es algo que se ve también en otros países de la región, pero con muy bajas tasas en ciencia y tecnología, y en particular en las vinculadas con las TICs. Siguiente slide, por favor. Esta situación ubica a las mujeres bueno, como les mencionaba, ¿no? menos en el caso de las TICs. Esta es una situación que, como mencionaba Fernanda al inicio, ubica a las mujeres en una situación de desventaja para poder acceder a sectores que son los más dinámicos, con altos salarios, con mejores condiciones laborales en términos generales, y de esta manera limita las posibilidades de que ellas estén representadas en el diseño de las tecnologías, incluso, que son las que están transformando el mundo. Y deja al mismo tiempo a nuestras economías y a nuestras empresas en una situación de desventaja al no aprovechar todo el potencial y la diversidad de talento que podemos generar. En CIPEC entendemos esta subrepresentación como un problema que es multidimensional y que se configura con una serie de barreras que se dan a lo largo de todo el ciclo formativo y profesional de las personas, de las mujeres en este caso, y conforma un círculo vicioso. En primer lugar, hablamos de una primera etapa que es una serie de barreras que se dan a edades muy tempranas, cuando las niñas y jóvenes se encuentran con barreras o falta de estímulo o incluso desincentivos para orientarse en disciplinas vinculadas con la ciencia y tecnología. Y esto se debe a estereotipos de género que afectan su interés y su confianza, muchas veces relacionado con las expresiones del estilo que los niños son mejores en matemáticas y ciencias que las niñas, o que son carreras masculinas. Y esto es algo que se materializa en los entornos familiares, en el ámbito educativo y también en la sociedad en su conjunto a través de los medios de comunicación y demás. A esto se suma una falta de información sobre qué significa tener un desarrollo personal o profesional involucrado en las ciencias, involucrado en la tecnología. Al mismo tiempo la falta de roles a seguir o de alguna manera escasos roles que se visibilicen de mujeres en roles de liderazgo en estas disciplinas. Y en definitiva una falta de foco en STEM y de perspectiva de género en las instancias educativas o incluso de orientación profesional, que no refuerza la posibilidad de que elijan y que se acerquen las jóvenes a estas carreras.
Ahora, cuando nos movemos hacia la educación superior, aquellas mujeres que sí deciden iniciar estudios en estos ámbitos, sufren una serie de microdesigualdades que se manifiestan en comentarios o chistes machistas, o una serie de entorno que se vuelve hostil y que en muchos casos termina generando una situación de abandono de estos estudios. Luego, en el ámbito profesional, las mujeres también enfrentan barreras que truncan esas trayectorias. En promedio, las mujeres dedican el doble de tiempo a las tareas de cuidado que sus pares varones. Esta etapa coincide con la etapa en que en la carrera científica se define la especialización, se empieza a generar mayor cantidad de publicaciones, es al mismo tiempo la etapa donde se exige o se espera una mayor productividad en la carrera científica, la posibilidad de publicar o de desarrollar patentes, y desafío de encontrar mecanismos que permitan esa compatibilización afecta de alguna manera negativa a la producción y a la visibilidad de las mujeres en los ámbitos científicos y a su posibilidad de ser promovidas en la carrera. Otros factores también que tienen que ver con en qué ámbitos o de qué modalidades se da la posibilidad de generar networking, de generar redes, de generar colegas y socios y entornos para las publicaciones científicas, que también compiten en ese tiempo. Al mismo tiempo existen obstáculos simbólicos también que se dan en esta etapa también. Y en consecuencia vemos que son cada vez menos las mujeres que avanzan en esa trayectoria, y se llega con poca visibilidad de mujeres en esos roles, y de alguna manera eso refuerza el círculo vicioso, generando esos pocos casos de roles para las niñas en las etapas iniciales, ¿no? Y otro tema que consideramos que es muy importante es la falta de información y la falta de datos que permitan, por un caso, visualizar en qué consisten trabajos y desarrollos profesionales en estas disciplinas, y al mismo tiempo elementos que permitan tomar decisiones de política pública. En ese contexto, entendemos que romper con el círculo vicioso requiere de un abordaje integral de todas estas barreras, y que requiere del diálogo y de la coordinación entre distintos actores que intervienen en este tema, tanto del sector público como el privado y la sociedad civil. Cuando vemos qué es lo que los países hacen, hay una serie de políticas que tratan de abordar este tipo de barreras. En general, lo que observamos en los países de la región es que son cada vez más las iniciativas que tratan de abordar estas barreras, pero que todavía hay un gran desafío por lograr articulación, por lograr una mirada integradora y por lograr escalabilidad. Y aquí es importante también el esfuerzo que se hace desde la sociedad civil, con muchas organizaciones que buscan mentorear y promover la participación de las niñas y las jóvenes en estas disciplinas, de poder visibilizar a las mujeres en la ciencia y la tecnología, y el trabajo que por supuesto se hace también desde el sector privado y las empresas, que en muchos casos también tienen iniciativas, en algunos casos más avanzados que en lo que la política pública exige. Muy a grandes rasgos, tanto Chile como Colombia están impulsando agendas en este tema, con distintas temporalidades y con distintas características, pero hay una experiencia que se está construyendo y que es muy interesante. En particular, Chile lanzó hace muy poquito el Plan Integral de la Política Nacional de Género de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, que es una iniciativa algo novedosa para la región en el sentido de que tiene una mirada integral de todas estas barreras y que plantea un objetivo de llegar al 50-50 de participación de mujeres para el 2030, y un conjunto de otras iniciativas públicas con financiamiento para empresas lideradas por mujeres, mentoreo, etcétera. No quiero detenerme en esto. Y en el caso de Colombia también cuenta con acciones públicas y privadas y de la sociedad civil cada vez más y bien interesantes. Uno de los casos que también nos pareció interesante por parte de la sociedad civil tiene que ver con la Red de Mujeres Científicas, que también es una iniciativa bien interesante y distinta en la región.
con este marco, simplemente queríamos enmarcar, compartir algunos datos y cómo creemos que el tema es abordado. Y quiero ahora invitar a Roxana Martinelli y a Ángela Camacho Beltrán a compartir algunas reflexiones, pero también a compartir su experiencia e iniciativas en las que han estado involucradas, buscando justamente superar las brechas de género en ciencia y tecnología. Como les mencioné antes, la idea luego es poder invitar al resto de la audiencia que se sume con comentarios o con preguntas a las colegas, y están invitados a mencionar si quieren hacer alguna pregunta a través del chat o levantando la mano en la plataforma de Zoom. Bueno, ahora sí les doy la bienvenida a Roxana y a Ángela. Muchísimas gracias por estar, muchísimas gracias por sumarse a esta actividad. Voy a empezar con Roxana. Roxana es consultora senior de sector privado y género de ONU Mujeres, es ingeniera de la Universidad de Chile y magíster en tecnologías. Tiene muchos años Roxana en trabajo en empresas tecnológicas en la región y en las áreas de educación e inclusión en organismos internacionales. Roxana, muchas gracias, bienvenida. Mi primer pregunta para ti. Gracias, Paula. Es, ¿cómo ves el tema? ¿Cómo ves que este tema está siendo considerado en las agendas de políticas públicas y de política corporativa? Por supuesto en base a tu experiencia y tu conocimiento de Chile, pero con una reflexión por supuesto general para la región también. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, un tema sin duda apasionante y por mucho por hacer, como comentaban anteriormente, digamos, es multidimensional, multifactorial. En la región se ha visto poniendo digamos una nota positiva, se ha visto un creciente, digamos, interés y también bastante estímulo desde lo que es el sector público por tener o por incluir la igualdad de género como un componente transversal de muchas de las acciones que se generan. Se ve que, digamos, pensando en el tiempo, en un inicio, lo que tiene que ver con igualdad de género estaba más bien situado en lo que son las políticas de igualdad de género de los mecanismos de la mujer. O sea, para quienes no conocen los mecanismos de las mujeres, estamos hablando de los ministerios, también digamos del Instituto de la Mujer de diferentes países de América Latina, y que no solamente tienen, como mandato la parte de empoderamiento económico de las mujeres, sino también participación política, ¿no? Y autonomía física de las mujeres. Entonces, quedaba como un punto más. A lo largo, digamos, del tiempo, en los últimos años, se ha visto que esto se traslada más bien sectorialmente. Aquellos organismos que promueven la ciencia, la tecnología, la innovación, entonces incluyen un componente de género en esas políticas. Y lo último que se ha visto, como bien has comentado, es que existen políticas de igualdad de género en ciencia, tecnología e innovación, como por ejemplo en el caso de Chile, que es muy reciente, y también digamos en el caso de Costa Rica. Como es muy reciente, tampoco se pueden ver, ¿no?, cuáles son específicamente los resultados, pero obviamente que ya el haber identificado que existe una necesidad creciente como para tener acciones afirmativas en pos del cierre de las brechas que has comentado, ya considero que es un gran paso. En el caso de Chile, por ejemplo, la política se hizo a través de un proceso participativo, participaron más de 1.500, digamos, personas, también se hicieron, digamos, focos grupales. Tardó más o menos unos 2 años en hacerse y finalmente se anunció, creo que a inicios de este año. Es importante ver cómo se va desarrollando y también es importante ver cuál es, en el marco del presupuesto, ¿no?, cuál es también el peso que se le da a este tipo de políticas, porque no tenemos que olvidarnos que específicamente para poder ejercer las políticas también se necesita la voluntad política, obviamente, pero también necesitamos dinero, ¿no?, presupuesto y acciones concretas de poder ir articulando y poder viendo cuáles son los resultados que se requieren.
En el caso de gobiernos corporativos o de políticas corporativas, también, digamos, es algo que se ha visto en crecimiento. Bueno, tenemos el caso de Accenture, que está hablando, por ejemplo, de metas específicas concretas, ¿no? De que quieren llegar al 2025 a tener paridad en sus operaciones. Pero también, digamos, se ve crecientemente, no solamente en industrias de tecnologías de información, sino en industrias transversales, que el tema de equidad, el tema de justicia social, está teniendo cada vez mayor relevancia, sobre todo después del inicio de la pandemia, ¿no? Como que se han dado ciertas conversaciones, el tema también de justicia sobre el cambio climático, cómo las empresas están respondiendo, de qué manera están respondiendo hacia estos desafíos globales que nos afectan a todas y a todos. Estaba justo leyendo hace un par de días que hay una encuesta de Gartner que hablan que desde el 2018 aumentó más de 600% las consultas hacia los CEOs sobre temas de equidad y de inclusión. Entonces, obviamente las empresas están mucho más sensibilizadas, ¿no? por estos temas. Además, como bien comentabas, existe evidencia sobre los beneficios, ¿no? que trae la inclusión y la diversidad de talento dentro de las organizaciones. De hecho, Accenture hace un par de años también lanzó su reporte Getting to Equal, en el cual también ponía de manifiesto que lugares de trabajo más diversos aumentan la creatividad, la innovación y también la productividad. Y obviamente esto es importante también en áreas de STEM y en roles que tienen que ver con la parte de innovación y de tecnología, inteligencia artificial, digamos, todas estas tecnologías emergentes que vamos conociendo de a poco y en las cuales nos vamos profundizando día a día. Así que eso, digamos, sería como en líneas generales. Muchas gracias, Roxana. También nos acompaña Ángela. Ángela es doctora en física de la Universidad de Gutenberg de Mainz, Alemania. Es la primera colombiana doctora en física. Trabajó en el ámbito académico muchos años, recibió varias distinciones como investigadora en Colombia y actualmente preside la Red Colombiana de Mujeres Científicas. Ángela, muchísimas gracias por sumarte hoy, bienvenida. Mi primera pregunta para vos es, ¿qué importancia crees que tiene esta brecha de género en la agenda científica y qué valor le atribuís a la diversidad y multiplicidad de perspectivas en la tarea científica? Buenos días, bueno, muchísimas gracias por la invitación. Estoy encantada de escucharlas y de ver pues cómo coincidimos tanto en datos como en la opinión que tenemos de cómo salir adelante con esta lucha hacia cerrar la brecha de género. Bueno, pues en Colombia nosotros tenemos unas cifras que las mostró también Paula, y son cifras que dicen, bueno, la mayoría de los investigadores son hombres, eso es claro, pero aún en áreas como ciencias sociales o ciencias de la salud, en la cual la participación de las mujeres es mayor, de todas maneras las posiciones de alto poder y las posiciones importantes, a esas posiciones no llegan las mujeres, están ocupadas por los hombres. Y tenemos un porcentaje, pues, el porcentaje tal vez no sea tan pequeño cuando dicen el 37% en el 2018 de las investigadoras eran mujeres. Sí, pero ese número disminuye mucho cuando se sube en el escalafón de las investigadoras, porque mientras en categoría junior más o menos alcanza el 40%, en eméritos no llega ni al 20%. Eso es, pues, en cuanto en general, no estoy hablando todavía de STEM, sino de los datos en generales. Y por edades, es interesante ver que hay un grupo, el grupo de la mayoría de los investigadores están en un grupo de edad entre los 41 y los 50 años. Y tanto en hombres como en mujeres son más o menos el 31% los que pertenecen a este grupo. Y el siguiente grupo, que son los más jóvenes, de 30 a 40 años, pues el 31% son hombres y de todos los investigadores son hombres y el 29% son mujeres. Entonces se ve que efectivamente sí hay pues como un interés de la juventud y de las mujeres, sobre todo para entrar a trabajar en estos temas.
Sin embargo, pues las disciplinas, ya cuando las vamos a ver en la parte STEM, como lo mostraban anteriormente, se encuentra que el número de graduados en carreras STEM ha ido en aumento en los últimos años, tanto para hombres como para mujeres, pero los porcentajes han permanecido iguales. Entonces, el número de mujeres que escogen carreras STEM se encuentra en un promedio más o menos del 16.4 en la última década, más o menos en promedio. ¿Eso qué quiere decir? Que realmente el 83.6 de las mujeres que hacen carreras profesionales, pues escogen otros temas. El caso en los hombres es contrario. Los hombres en realidad, más o menos el 33% de ellos escogen carreras STEM. Eso preocupa un poco porque decimos, bueno, pues si eso es así, cuando venga la demanda en todas estas áreas que son importantes y que en donde se aplica todo lo que es ciencia, tecnología, ingeniería, toda esta parte digamos, que viene muy pronto, pues la oferta va a ser de hombres, porque va a haber muy pocas mujeres y eso va a tener, pues, un efecto en los empleos. Indudablemente se va a tener que notar. Y pues en cuanto a lo que comentabas tú de la diversidad y la multiplicidad de perspectivas, pues yo creo que sí es muy interesante ver que pues conceptos y temas como equidad, ciencia, tecnología, innovación, crecimiento económico, desarrollo social, todo eso está íntimamente relacionado. Y entonces la perspectiva de género realmente es fundamental en la relación de equidad, desarrollo humano y competencias ciudadanas. Y eso es muy importante para mejorar toda la competitividad de la población. Es decir, la contribución de la mujer a la construcción de paz, en nuestro caso, es muy importante. Es fundamental tanto desde el punto de vista puramente técnico, como desarrolladora de ciencia y tecnología, como también desde un punto de vista humano, siendo la base de la familia. Entonces, pues creemos que en nuestras universidades que están desarrollando ciencia y tecnología, deberían tener un poco más de énfasis en la participación de la mujer en estos campos porque es marginal, definitivamente. Sí hay una participación, pero como vimos, pues hay alguna representación. No diría yo que llega a ser una representación significativa. Pues para lograr la inclusión de la mujer en los campos social y científico, yo creo que es muy importante lo que estamos haciendo hoy, tratar de ver cómo podemos ir cerrando esas brechas. Y la principal brecha, lo comentaban ahora también, es el acceso a la educación. O sea, ahí está la primera gran barrera, porque eso tiene consecuencias futuras. Eso tiene consecuencias que luego se ve la brecha en los altos cargos del gobierno, se ve la brecha en el liderazgo en general, y bueno, pues en la participación de la mujer en la ciencia en Colombia, pues se nota. Entonces, es muy importante empezar por la educación integral de la primera infancia y los adolescentes. Hay dos grupos que la misión de sabios que organizó el gobierno pasado encontró que son muy importantes pues, considerar, que son la primera infancia, los niños de 0 a 5 años, y los adolescentes que están en secundaria y empiezan como a pensar qué van a hacer, cuál va a ser su futuro. Y hay un énfasis entonces en estos dos grupos, pero en los dos casos hay que tratar de insistir en la paridad de hombres y mujeres en todos los proyectos pilotos que se están ensayando y tratar de enfatizar en todas esas habilidades socioemocionales que de alguna manera aborden los temas de género en todas sus actividades, porque de eso están completamente, vienen con los estereotipos de la familia que no los va a dejar progresar, que no los va a dejar salir adelante, porque ya están muy involucrados en ciertos modelos. Entonces, muy importante la perspectiva de género en la política, y creo que pues en Colombia todavía no tenemos tanto como contaban en Chile, una ley de ciencia y tecnología con perspectiva de género, pero sí tenemos algunos intentos de ir por ese camino con los COMPES. Tenemos que el gobierno pasado dejó 2 COMPES ya definidos, que son uno de Política Nacional de Ciencia y Tecnología e Innovación, pero eso es en general toda la política de Estado colombiano para incrementar la capacidad de generar y usar conocimiento científico, pues eso pensando en desarrollo en general, pero también sacó otro COMPES, que es un COMPES de política pública
de equidad de género para las mujeres. Y ahí pues va hacia el desarrollo sostenible del país. Lo que pasa es que son dos compres separados. Y yo creo que lo que tendremos que hacer es tratar ahora de ver cómo podemos juntar y podemos sacar una ley como la que nos mostraba ahora Rosana en Chile. Muchas gracias, Ángela. Me parece un gran momento para ahora volver a Roxana y después sí retomar lo que estabas mencionando. Roxana, bueno, justamente, ¿no? Yendo un poco a la identificación de cuáles son, también en base a tu experiencia, puede ser a partir de los programas de ONU Mujeres o tu experiencia en general, ¿qué elementos crees que son cruciales para fortalecer las trayectorias y empoderar a las mujeres en estos ámbitos? Gracias, muchas gracias, bueno, y muchas gracias, Ángela. Solamente una aclaración, no Dale. es una ley la de Chile, Claro. ¿sí? O sea, es una política de igualdad de género que está en el marco de un ministerio, entonces obviamente tiene la fuerza ministerial, pero no es una ley porque son dos instrumentos distintos. En realidad, bueno, como bien... ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, Ay, sí. creo que volví. Sí, Que se había había visto... congelado, pero ya había- estás. Perfecto, perfecto. Un poco también volviendo a lo que comentaba Ángela, ella decía, bueno, que en el caso de Colombia y bueno, también digamos en el caso de Chile también se ha dado, digamos, énfasis, ¿no? A lo que es primera infancia y educación primaria, por ejemplo, pero lo cual me parece perfecto, pero muchas veces me pregunto qué pasa con nosotras, ¿no? ¿Qué pasa con quienes ya pasamos esa etapa? Y precisamente como preguntabas, Paula, estamos en nuestro desarrollo laboral, por ejemplo, de qué manera estas mujeres que hoy en día están en el mercado de trabajo o fuera del mercado de trabajo pueden también tener mayores posibilidades de acceso a lo que sería la economía digital, ¿no? La economía 4.0. Y ahí en general se podrían llegar a hablar de tres aspectos, ¿no? Uno es el aspecto como individuo, o sea, como persona, como mujeres, en el cual generalmente estos tipos de programas que se articulan tienen que ver con la parte de competencias, habilidades digitales, reconversión de competencias, también el uso de mentoreos, de mentorship, también dentro de las organizaciones el uso de sponsorship, o sea, personas que estén en posiciones, digamos, más altas y que me ayuden y que, digamos, de alguna manera me acompañen en ese camino de la organización y a navegar cuáles son esos procesos organizacionales en el caso de que quisiera avanzar de forma vertical o que me quiera, digamos, mover horizontalmente a otras áreas de la organización. También hablaban del tema de visibilidad y creo que ahí en el tema de visibilidad es parte desde lo individual, pero también desde lo que es organizacional, o sea, tanto una responsabilidad de las empresas de hacer, digamos, presente, visibles y de comunicar de una forma mucho más efectiva cuáles son los logros de las mujeres, como también de las propias mujeres. O sea, yo me he topado y yo misma muchas veces durante mi carrera he pensado como mis logros hablan por mí misma, ¿no? Es como ¿para qué esto de hacer como el self-promoting, el promoverme yo misma, como que no va? Y en realidad uno después se da cuenta de que efectivamente no todo el mundo conoce el trabajo que estamos haciendo, no todo el mundo en la organización, digamos, va a saber en lo que estamos, qué es lo que estamos realizando, cuáles son nuestros logros, nuestros objetivos, nuestros intereses, y es muy importante el saber comunicarlo de una manera también efectiva. Y eso es algo que muchas veces las mujeres, digamos, pecamos por no hacerlo, por tema de normas sociales y culturales y también, digamos, obviamente normas de género, ¿no? Que a lo largo del tiempo vamos perpetuando. Por el lado de la organización o de las organizaciones, bueno, desde ONU Mujeres se promueven lo que son los principios de empoderamiento de las mujeres, que ven al lugar de trabajo y también, digamos, cómo las empresas se relacionan con el medio, pero básicamente, digamos, las empresas es muy importante que consideren en el momento, digamos, no solamente del desarrollo del talento de las mujeres en estas áreas, sino también, como hablaban, generalmente son empresas u organizaciones altamente masculinizadas, entonces, cómo impacto esas culturas,
cómo genero, digamos, ambientes y espacios de mayor sensibilidad sobre estos temas, conocimientos, digamos, de cuáles son esta conversación que estamos teniendo ahora, ¿no? Cuáles son estas dificultades que enfrentan las mujeres, por qué las enfrentan, cuáles son estas barreras estructurales que todavía existen, cuáles son estos sesgos no conscientes que llevamos día a día y que no nos damos cuenta, cuáles son estas microagresiones o micromachismos, digamos, que viven las mujeres en las organizaciones, el tema también de acoso sexual que se ve, digamos, más alto generalmente, proclive en empresas que son altamente masculinizadas, el tema de cuál es el lenguaje que se utiliza, o sea, todos esos componentes son realmente muy, muy importantes para poder apoyar al desarrollo, la inclusión y también, digamos, que las mujeres puedan exponer todo su potencial dentro de las organizaciones. Y como una de las exponentes anteriormente mencionó, obviamente el tema de cuidados, o sea, yo he hablado con muchas mujeres de diferentes roles y demás, y como que el tema de maternidad en especial es una especie como de tema, digamos, tabú, ¿no? Porque no se habla tanto, pero realmente sí es un tema que no solamente afecta, impacta las trayectorias profesionales de las mujeres, sino también tiene una implicancia en su ingreso, o sea, en la brecha salarial. También estamos hablando, muchas veces hay un fenómeno que se llama el impuesto a la maternidad, ¿no? O sea, se ve, digamos, en las trayectorias de hombres y mujeres que a medida que las mujeres van teniendo más hijos van ganando menos, y a medida que los hombres van teniendo más hijos van ganando más. Entonces, ¿qué es lo que pueden hacer también, digamos, las empresas en ese sentido? Y después la empresa con el medio, ¿no? O sea, la academia, la educación, hablábamos de todo lo que tiene que ver también con cómo incorporo como organización a diferentes grupos, también esto de, por ejemplo, si estoy viendo la parte de educación superior, cómo hago esta conexión entre las habilidades que se están enseñando en la educación superior y lo que realmente necesita la empresa para que después no haya esta desconexión entre el mundo laboral, ¿no? y el mundo académico. Creo que esos son elementos o factores es importante el tener y el considerar, como bien decías, esta multidimensión, ¿no? Cuando uno quiere implementar un programa, el tener en cuenta diferentes elementos, porque si son programas aislados, si son, digamos, como iniciativas sueltas, es muy probable que no tengan, digamos, la efectividad que estamos buscando. Entonces, también vuelvo a Ángela, que hablaba de estos dos compes que están como separados, esto de tener una visión como mucho más integral, mucho más consistente, una visión, digamos, que no solamente hable del individuo, sino también de cómo me inserto dentro de las organizaciones y dentro de la sociedad, creo que es clave. Muchas gracias, Roxana, súper interesante. Y Ángela, una última pregunta para vos, como mujer en ciencia, ¿no? Que ha elegido una carrera científica y hoy también construyendo desde la sociedad civil en esta red de mujeres científicas. Volviendo también a lo que mencionabas, a la importancia de las etapas iniciales, ¿no? Del momento en la elección, el momento en el que o se decide avanzar en la carrera o se lo descarta. ¿Qué importancia crees que tiene y qué esfuerzos crees que falta hacer, en caso que así sea, para disponibilizar, para acercar información a las jóvenes? Y desde la red, ¿qué oportunidades crees que se pueden estar llevando adelante? Bueno, pues muchas gracias por la oportunidad de hablar de la red. Para mí ha sido muy importante porque ha sido una experiencia increíblemente nueva. Yo trabajé, como tú decías, pues mucho tiempo en investigación pura, en ciencia dura, pues en física de materiales. Y el cambio a trabajar en una cosa, en un tema que es más social, que es más de este otro campo, pues me ha encantado porque veo cómo se puede contribuir realmente en la sociedad. Y con esa idea fue que nosotros empezamos a pensar que deberíamos unirnos, las científicas, y tratar de ver, mostrar un poco, por un lado, nuestro trabajo, que sea visible, que la gente lo conozca, que vea que las mujeres también hacen ciencia y que eso no es una profesión de hombres, sino que es una profesión humana, o sea, es para al que le guste. Y desde ese punto de vista, entonces, organizamos la red. La red tiene como principal objetivo eso, visibilizar el trabajo de las mujeres científicas en Colombia,
hacerlo conocer desde la primera infancia. Entonces estamos organizados, nosotros tenemos 6 nodos, la red tiene 6 nodos en diferentes regiones del país, y en cada región pues se hacen actividades en diferentes aspectos. Primero trabajamos con las niñas, bueno, decimos con las niñas porque es a ellas más o menos a las que directamente les vamos a hablar, pero pues son niñas y niños ya con primera infancia, con niños hasta de bachillerato. Hemos hecho actividades de mentorías en las regiones donde se les habla, se les comenta y generalmente se invitan a las niñas a que vean que hay mujeres científicas trabajando, que están trabajando en ciencia, que están produciendo y que si les gusta, pues que lo hagan, que simplemente es tomar la decisión. Tenemos entonces también otro campo de acción que es el campo de políticas que hemos estado hablando hoy, que es un poco mirar cómo desde la red podemos colaborar a lograr una política de ciencia y tecnología con perspectiva de género. Que realmente es muy importante que esa palabrita sea entendida, porque realmente en las reuniones y en general en los congresos que se habla de educación, ciencia y tecnología, se habla de todas las cosas muy importantes, de todas las tecnologías que vienen, pero nunca se pone la perspectiva de género, y eso es porque realmente la gente todavía no conoce la importancia de eso, o lo ubican tal vez en sectores que no son donde debe estar, porque género es una cosa que debe ser transversal a a las actividades humanas, ¿no? Somos la mitad de la población, las mujeres, y tenemos todo el derecho a estar en todas las actividades humanas. Entonces yo creo que es una cosa en la cual sí debemos trabajar muy seriamente, pero también, como decía ahorita Rosana, tenemos un campo de acción con nosotras mismas, con las mujeres, con las jóvenes que ya están ejerciendo su actividad como científicas, pero se les presentan toda esa cantidad de barreras de las que hablaba Roxana, que de verdad sabemos que eso es muy, muy cierto y que todas hemos pasado por ahí. Pero lo que queremos ahí es ayudarlas un poco a, pues a ganar autoconfianza, a presentar sus investigaciones, a tratar de ser líderes en los campos en que están trabajando, y así llegar a ir cambiando, ir cerrando la brecha. Entonces, tenemos más o menos son las actividades que nosotros desarrollamos con las niñas, con las jóvenes y con la parte de política de ciencia y tecnología, pero también tenemos algunas que son ejemplo de emprendimiento, y entonces son emprendimiento de base científica, o sea, cómo se hace una empresa de base científica y cómo una mujer puede desarrollarse en ese campo si bien lo tiene, porque ahí está colaborando con el desarrollo del país directamente. Entonces, pues tiene un campo muy amplio porque nosotras estamos en todo, pero efectivamente sí estamos con ciertas orientaciones muy claras. Muchas gracias, Ángela. Muy interesante y un interesante desafío en esta nueva etapa en Colombia también. Así que, bueno, yo me quedé con algunas preguntas más, pero quiero abrir a la audiencia que han hecho algunos comentarios en el chat. La primera es Teresa Bertein, que quiere hacer una pregunta. Teresa, no te veo, pero si estás por ahí puedes abrir el micrófono. Sí, aquí Perdón, estoy. lo único que nos quedan muy poquitos minutos, así que les voy a pedir que tratemos de ser concisos. Gracias. Perfecto, perfecto. Gracias por la nota, Paula. Primero que nada, muchísimas felicidades. Yo soy parte del equipo de relaciones con gobierno de Salesforce, cubriendo el territorio de México, Colombia y Centroamérica. Están aquí dos de mis colegas que fueron pues cruciales para el desarrollo de la investigación que realizó CIPEC anteriormente con nosotros para México, Argentina y Brasil. Entonces nos da muchísimo gusto que las piezas del rompecabezas vayan creciendo y vayan acomodándose, y que estemos formando una idea de cuál es la situación de la cual estamos partiendo en toda Latinoamérica. Entonces, bueno, eso primero. Luego, mi pregunta y comentario va hacia el tema de la colaboración multisectorial, ¿sí? de la colaboración entre todas las partes, que creo que todos aquí reconocemos que es algo necesario, ¿no? Para mejorar esta situación. Un primer reto creo que se ofrece incluso dentro de los mismos sectores al hablar de
la perspectiva transversal de género que se busca incluir, ¿no?, en las diferentes modalidades dentro de estos sectores público, privado, sociedad civil. Varias de las ponentes de hoy hablaron acerca del reto que ofrece eso. Pero la colaboración multisectorial creo que también puede verse en términos de este reto relacionado con el enfoque transversal. Ahora, a lo largo de todos los sectores que tienen un interés, sector público, privado, sociedad civil. Quisiera saber, ¿no?, cuáles son los retos que ven en ese sentido a la colaboración multisectorial, viéndolo como en términos de este enfoque transversal también. Y quisiera lanzar uno que yo me he dado cuenta en los esfuerzos que hemos realizado justamente para crear una conversación multisectorial a partir del estudio de CIPEC que realizamos en estos otros 3 países. Uno es, parece que esta colaboración multisectorial se debe hacer en el tiempo libre de las personas que están interesadas en hacerlo. Además, ¿no?, del trabajo que todo el mundo tiene que realizar dentro de sus organizaciones, se adquiere el compromiso, la responsabilidad de estar hablando con los otros actores relacionados, pero además de todas las labores y tus responsabilidades laborales. Y algo que además hace de esto un reto mayor es que normalmente son mujeres las que pertenecen a los grupos dentro de las diferentes organizaciones, dentro de los diferentes sectores, que se encargan de esto, ¿no?, porque tienen un interés particular, por supuesto, pero si estamos hablando de que la labor se debe hacer además, ¿no?, en el tiempo libre, se crea otro nivel de responsabilidad también a todas las actividades que las mujeres están haciendo. Y esto llama justamente a que los varones, ¿no?, dentro de las empresas, dentro de las agencias gubernamentales, se involucren más en los esfuerzos también de colaboración multisectoral que están haciendo sus organizaciones. Entonces, bueno, ahí dejo mi comentario, pero me interesaría muchísimo saber del panel y de cualquier otra persona involucrada en el evento de hoy, qué pensamientos, qué ideas tienen sobre eso. Si quieres, creo que son 2 puntos súper relevantes, Teresa, los que comentas. Cuando yo comentaba de la política de Chile, dije, bueno, está por verse los resultados y lo importante además de la voluntad es ver que realmente le den presupuesto, ¿no? Que es un poco lo que, digamos, va un poco relacionado a lo que dices, o sea, si yo tengo mi rol asignado y además lo tengo que hacer, digamos, en mi tiempo libre o como actividad voluntaria, es porque efectivamente no hay una posición específica o no está asignado un porcentaje de mi tiempo a esta tarea que también es relevante para mi organización. Y eso pasa mucho y sobre todo pasa mucho, digamos, en organismos o en, digamos, empresas en el sector privado, ¿sí?, en el cual la persona que es líder de marketing o de comunicaciones o de sostenibilidad además tiene 25 sombreros más y obviamente mucho menos tiempo, ¿no?, como para poder comprometerse de una manera efectiva. Es un reto muy importante, o sea, es un reto realmente importante lo que identificas y va desde lo que sería priorización de agenda dentro de las organizaciones hasta lo que es asignación de recursos, ¿no?, de presupuesto. Entonces, creo que eso es un desafío que lamentablemente no te tengo la respuesta para dar en este momento, porque depende mucho, digamos, del tipo de organización y del tipo de sector. El otro es precisamente, como decías, el conciliar agendas. O sea, no es la misma la agenda de una empresa que la agenda del sector público y no es lo mismo la agenda del sector público a nivel nacional, a nivel regional, a nivel, digamos, de comuna. Entonces, yo creo que este tipo de articulaciones públicas, privadas o multisectoriales, lo importante es no enfatizar en las diferencias, sino en qué nos une, ¿no? ¿Cuáles son los puntos en común que tenemos? ¿Por qué estamos reunidos? ¿Cuál es el interés? Y ver específicamente cómo esta agenda responde a los diferentes intereses que tienen los diferentes organismos. Y otro desafío bastante importante es el tema de los tiempos, ¿sí? El sector privado se mueve a unos tiempos distintos que el sector público, por ejemplo. Pero el sector público necesita también, o sea, hay una como retroalimentación, porque el sector público necesita de estos insumos que el sector privado les está comentando, les está diciendo que son las barreras, lo que están, digamos, quienes tienen estas dolencias o falencias en el día a día,
y el sector privado también necesita de ciertos organismos y mecanismos para poder operar de una manera también más equitativa, porque hay cosas que obviamente salen de su competencia o de su alcance. Entonces, es, digamos, una articulación difícil de hacer, pero creo que dentro de lo que conocemos es el camino, el articular fuerzas de diferentes sectores y ver visiones diferentes y poder tener, digamos, una respuesta un poco más holística y que dé realmente, que pueda, digamos, llegar al problema desde estas distintas aristas. No sé si yo quisiera comentar aquí algo muy cortico, Dale. y es, sí, efectivamente, me parece que es importantísimo el punto que estamos tratando, porque efectivamente en la red es lo que hemos notado, o sea, todas tienen su trabajo de tiempo completo, pero además trabajan en la red voluntariamente. Y ese trabajo adicional es realmente, pues, no es reconocido ni con dinero ni con nada, simplemente la satisfacción de haber ayudado. Creo que ahí hay que trabajar concretamente, pero me parece que ya un poco a nivel de país hay una idea muy importante que nos podría ayudar a trabajar en Latinoamérica de manera un poquito más, digamos, conjunta, y es lo de la idea de la diplomacia científica, o sea, cómo entra la ciencia en la diplomacia y cómo se hace ciencia para la diplomacia y diplomacia para la ciencia, porque efectivamente eso apunta a facilitar la cooperación internacional y el intercambio de los conocimientos y los aprendizajes de los diferentes países entre nosotros, como lo estamos haciendo hoy. Eso es, yo creo que lo que estamos haciendo realmente es eso, diplomacia para la ciencia, pero también la ciencia debe trabajar para la diplomacia, y ahí se refiere más a la utilización de esa cooperación científica para mejorar las relaciones entre los países. Esto yo lo conozco hace poco, me parece que es un concepto nuevo, pero es un concepto que si el Ministerio de Ciencia y Tecnología lo toma en serio, pues va a ayudar muchísimo a la cooperación en América Latina. Muchas gracias, Ángela. Bueno, tengo ahí una mano levantada de Mónica Galán, que le voy a pedir que por favor sea súper breve, y tengo también un pedido de Alejandro, ahora no lo veo. Bueno, Mónica. Sí, Paula, seré muy breve. Muy breve, gracias. Yo solo dejo como dos reflexiones. Una, y es que yo sí creo que debe haber sentido de urgencia, y un poco lo que mencionaba Teresa de cómo debería ser esa transversalidad, creo que debería ser total y debería haber un sentido de urgencia desde el sector público y sector privado, ¿sí? ¿Por qué sentido de urgencia? Porque esa inequidad de género que estamos teniendo, sobre todo en estas carreras STEM, también están, digamos, promoviendo que se mantenga un status quo en las sociedades, ¿sí? Y sobre todo, digamos, a nivel de pobreza, hablando específicamente en Colombia, ¿sí? Si uno ve estadísticas, por ejemplo, de mi país, cuando uno va y ve reportes del DANE, uno dice, no, sí, las mujeres han aumentado su participación en el sector laboral y demás, pero cuando uno ve qué tipo de trabajos se están teniendo, no son los tipos de trabajo que realmente generan una diferencia, un impacto en la sociedad que pueda definitivamente movilizar para ir cada vez disminuyendo la parte de pobrezas en el país, ¿sí? Y nuevamente con lo que dice Ángela, ¿no? Somos 50% de la población, ¿no? Entonces creo que es importante meterle un sentido de urgencia, porque esto lo estamos viendo, todas las iniciativas de género se ven como vamos a hacerlo para lograr que las mujeres tengan equidad, y no, es algo más trascendental, va mucho más de fondo, y creo que no se entiende el impacto que tiene a nivel político, económico y desarrollo social en los países, ¿sí? Entonces, esa es la primera reflexión que dejo. Y la segunda reflexión es que así como nosotros tenemos en nuestras empresas políticas o lineamientos que a veces pueden ser percibidos como discriminación positiva, ¿no? Porque es generar esa participación. Creo que es importante que también el sector público se ponga, digamos, esa camiseta, ¿sí? Donde se tomen acciones contundentes para tener resultados contundentes, ¿sí? Y que definitivamente se force el cambio, porque es que si seguimos con el cambio como vamos, ese cambio va a tomar los años que mencionó María Fernanda, que lo tiene el Foro Económico Mundial, que la UNESCO también lo menciona y demás, ¿sí?
Entonces, hay dos formas de hacer cambio, ¿no? O ese cambio suave que llevamos haciéndolo cuántos años, ¿no? O sea, si uno ve los estudios que se han hecho de género de hace 30 años, ahorita estamos teniendo los mismos resultados, los que ustedes presentaron hoy, y yo cojo un estudio de hace 30 años, son casi los mismos resultados, que se han tenido cambios muy bajos para todo el tiempo que se ha tenido, ¿sí? Entonces, sí creo que es importante forzar el cambio, y sí dejo una reflexión, y es: ¿cómo hacemos para que esto no sea solamente un esfuerzo del sector privado y que entendamos las implicaciones que tiene? Por ejemplo, en el sector de tecnología tenemos un reto y un riesgo muy importante, y es que tenemos una escasez de talento en TIC, ¿sí? Y fuera de eso, las mujeres no entran, ¿no? Por todo lo que ustedes mencionaron, ¿no? Entonces, ¿cómo eso nos puede generar un impacto que, de hecho, el Foro Económico Mundial y la ONU está viendo que el próximo posible crisis que tengamos a nivel mundial en el desarrollo de tecnología y de ciencia es por la falta de personas? Y cuando vemos la falta de personas es que necesitamos que se metan las mujeres en estas industrias para prevenir esos riesgos que se están identificando a nivel de crisis, ¿sí? Entonces dejo solo esas dos reflexiones para que de verdad lo tomemos como algo que toca hacerlo, y no es que se siga haciendo como de esta forma tan soft que se ha venido trabajando históricamente. Muchas gracias, Mónica. Bueno, hay algunos comentarios en el chat, pueden ahí verlos, pero estamos medio pasaditos de tiempo. Yo simplemente, me parece un gran punto el que está mencionando Mónica. Desde nuestro lugar en CIPEC creemos que es también una oportunidad, o sea, hablar de la importancia y del dinamismo de estos sectores y la relevancia de incorporar mujeres en estos sectores justamente es una oportunidad, pero es una oportunidad que hay que abordar y hay que atender, o puede pasar también ese tren, ¿no? Ya estamos sobre la hora, así que vamos a cerrar. Les agradezco de parte de CIPEC a todos y todas las que han participado. Creo que fue una conversación muy interesante, muy rica. Muchas gracias a Mónica y a Ángela. Y para cerrar, Sandra va a dar unas brevísimas palabras. Sí, muy brevísimas porque ya estamos muy pasados en la hora. Bueno, yo solo decir que he trabajado toda mi vida en tecnología, más de 23 años trabajando en tecnología, por lo tanto entiendo en carne propia, y soy ingeniero civil, así que también cuando estudié, ¿no es cierto?, entiendo en carne propia lo difícil que ha sido muchas veces para las mujeres hacernos paso y llegar a liderazgo. Y solo una reflexión final, que estoy de acuerdo con todo lo que hemos hablado, por supuesto, y que esta no tiene una solución simple, por todo lo que hemos dicho, que esto es multifactorial. Yo a lo largo de toda mi vida siempre he estado haciendo acciones propias, independiente de dónde he trabajado y el apoyo que he podido tener en las empresas que he trabajado, y sin duda Accenture tiene una iniciativa muy fuerte y real respecto a lo que es, ¿no es cierto?, la equidad de género. Pero yo creo que también depende de cada uno de nosotros, y quiero dejarlas con esa reflexión. Todas podemos aportar un granito de arena para hacer real que esta aceleración de todos estos muchos años que mencionó María Fernanda sea reducida. Y podemos tocar niñas. Yo hago clases de inteligencia artificial a niñas de 9 a 12 años, y es impresionante cómo al terminar el curso cambian su mindset y ven como algo muy natural el poder ir a la tecnología. Podemos impactar a nivel universitario, podemos impactar a nuestras colegas, podemos impactar en reconvertir mujeres que hoy día son profesionales de diferentes áreas hacia la tecnología. Hoy día, como mencionaba Mónica, la demanda es mucho más amplia que la oferta, y los skills del futuro no necesariamente son los que hoy día vemos que son duros en tecnología. Hay muchos skills que se van a necesitar, que están alrededor de la tecnología, que también pueden permitir que las mujeres entremos en este mundo y tengamos mayor liderazgo en ciencia y tecnología. Entonces, resumiendo, yo creo que también es nuestra responsabilidad ir tocando a las mujeres en las distintas edades para acelerar esto, además del papel fundamental que tiene, ¿no es cierto?, el Estado y el sector privado. Muchas gracias a todos por participar. Desde Accenture, muchas gracias también por la audiencia y la participación de todas las expositoras, y gracias a CIPEC. Muchas gracias, hasta luego. Muchas gracias a todos. Gracias.